Buenos días. Continuando con el ciclo de conferencias de capacitación que los servicios de salud del estado de Sonora realizan de manera ahora virtual por medio de teleconferencia, me toca a mí en esta ocasión dar el tema de abordaje radiológico del paciente con COVID. Me presento. Yo soy el doctor Jorge Rubén Béjar Cornejo. Soy médico especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica y además soy especialista en medicina integral y de urgencias. Funjo como jefe de la división de enseñanza e investigación del Hospital General del Estado. Y espero que esta hora que estemos juntos sea de provecho, benéfica y sobre todo que deje completamente esclarecidos algunos temas que son de interés fundamental para el diagnóstico del paciente con COVID. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? En una hora, yo quiero que todos ustedes, que todos dominemos algunos conceptos básicos de imagenología del tórax. Quiero que entendamos qué es la enfermedad alveolar, qué es la enfermedad intersticial, el aspecto radiológico de la imagenología de COVID, cuál es la mejor estrategia, entendamos qué es una estrategia y asimismo sepamos y tengamos una idea de cuál sería la mejor forma de instalar con lo que tenemos en el estado de Sonora y en nuestro país. Empecemos por lo básico. El abordaje radiológico del paciente con COVID es por medio de una radiografía de tórax. Entendamos pues que la radiografía no es otra cosa que la exploración llevada a cabo por medio de tecnología. En este caso, el método tecnológico a usar es por medio de la teleradiografía de tórax. Como les mencionaba al principio, tocaré brevemente algunos principios fundamentales. La teleradiografía de tórax es la radiografía que se realiza a 1,80 o a 2 metros. Es el estudio radiológico más común, más pedido y forzosamente tiene que tener ciertos requerimientos técnicos de equipo. E igualmente el paciente tiene que estar en algunas condiciones, como vemos aquí en la ilustración, en la cual nuestro paciente está de pie, está cooperando, está listo para el posicionamiento. Esto es lo ideal, realizar tele de tórax, porque de otra manera tiene que utilizarse una radiografía portátil. Esta es con una proyección póstero-anterior, la otra es con una proyección antero-posterior. Y para poder entender el espectro de imágenes que vamos a tener, es muy importante entender cómo fue adquirida la radiografía. Conceptualicemos de la siguiente manera. La enfermedad pulmonar en imagenología se puede poner en 3 o 4 grandes cajones. 1. La enfermedad alveolar o del espacio aéreo, es decir, la enfermedad que afecta los alvéolos. 2. La enfermedad intersticial, entendiendo por el intersticio esa estructura tridimensional microscópica que da soporte a los alvéolos y que forma el lobulillo pulmonar secundario o unidad funcional del pulmón. 3. La vía aérea, la enfermedad de la vía aérea, que es tráquea, bronquios y bronquiolos. Y 4. La enfermedad que afecta a estructuras intratorácicas, pero que no son el pulmón, la pleura y el mediastino. Para el aprendizaje de la enfermedad por COVID, de la neumonía por COVID, básicamente vamos a tener afectación o patología en el espacio aéreo, que son los alvéolos, y en el espacio intersticial. ¿Qué vamos a buscar? Cuando llega nuestro paciente con sospecha de COVID, nuestro paciente enfermo, con fiebre, tos y disnea, lo exploramos y clínicamente podemos encontrar hallazgos o no, pero tenemos el antecedente epidemiológico, realizamos una radiografía que es como esta que vemos. ¿Y qué debemos de buscar? ¿Qué es lo primero que vamos a buscar? Vamos a buscar opacidades. Brevemente les voy a decir qué es una opacidad y perdónenme por hablar de esta manera, de una manera clara, precisa. Una opacidad es una mancha blanca sobrepuesta en el intersticio pulmonar. La densidad radiológica del aire es negro,
Los pulmones normales están prácticamente llenos de aire siempre, entonces los pulmones normales se van a ver negros, radiolúcidos, y las manchas blancas, las opacidades, nos traducen alguna condición o patología. Quiero dejar muy en claro que no todas las opacidades o manchas blancas que vemos corresponden al COVID. Veremos en esta sesión cuáles son los aspectos típicos y característicos del COVID. En este caso vemos opacidades de diferente naturaleza que vamos a saber develar. Podemos tener opacidades focales, en este caso tenemos un cuadro neumónico típico. Podemos tener opacidades difusas unilaterales. Si ustedes se fijan, todo el espacio aéreo del pulmón derecho de nuestro paciente ha sido sustituido por una opacidad difusa unilateral que afecta todo el espacio aéreo del pulmón derecho. El pulmón izquierdo se encuentra adecuadamente neumatizado. Veremos la afectación difusa bilateral. En este caso, ambos pulmones tienen opacidades difusas. Entonces tenemos una afectación bilateral. Y finalmente un concepto que se llama broncograma aéreo. El broncograma aéreo, esta es una imagen tomográfica en la cual se ve lo mismo que en la radiografía. Vemos una opacidad difusa bilateral que es dependiente de la gravedad. Nuestro paciente está boca abajo, boca arriba, y entonces los líquidos se decantan, los jala la gravedad. Y si ustedes se fijan, vamos a ver unos trayectos radiolúcidos, unos trayectos oscuros. Esos trayectos radiolúcidos, esos trayectos oscuros, son los bronquios llenos de aire. Por eso se le llama broncograma aéreo. ¿Y por qué los podemos observar también? Los podemos observar también porque los alvéolos se encuentran inundados. Luego entonces, cuando los alvéolos se encuentran inundados de cualquier líquido y los bronquios se encuentran preservados, hablamos de enfermedad del espacio aéreo. Y estamos hablando entonces de una consolidación. Como definición, la afectación del espacio aéreo, la afectación alveolar, es rápidamente cambiante y puede evolucionar rápidamente hacia la completa distribución u ocupación alveolar de ambos pulmones. Cuando esto pasa, le decimos lesión alveolar difusa. Cuando hay algunos parámetros clínicos, le conocen como el pulmón de choque o con sirpa. Para los radiólogos es lesión alveolar difusa. Aquí vemos un ejemplo típico y característico. ¿Por qué? Por cualquier cosa. Puede ser COVID, puede ser trauma, puede ser una hemorragia pulmonar, pero así se ve. Es una lesión inespecífica y habla de un alto grado de avance. Las opacidades alveolares, regresando al clásico, parecen algodón, aparecen de repente, tienen un aspecto como de arroz con leche, son declives. Aquí tenemos un ejemplo. Yo les dije que cuando terminara esta hora se van a acordar muy bien de qué se trata la enfermedad alveolar, la enfermedad intersticial y el aspecto radiológico del COVID. Yo les digo a mis alumnos cuando daba clase en la universidad, hasta hace muy poco, que se acordaran de aquella canción que cantaba Dana Paola en una telenovela, Mundo de Caramelo. Si ustedes se fijan en la letra, nos describe la enfermedad del espacio aéreo. Dice, arroz con leche, que de repente aparece, que cae del cielo y ocupa el espacio aéreo, nos está describiendo la enfermedad alveolar de una manera, yo diría, magistral. ¿Qué es esas opacidades que ocupan los pulmones? Esas opacidades que ocupan los pulmones es la densidad radiológica de los líquidos y puede ser agua, moco, pus, sangre o atole. Y cuando digo atole me refiero a agua con carbohidratos, agua con bacterias, agua con minerales, agua con cualquier cosa que nos produzca la densidad de los líquidos y que inunde los alvéolos. Como les decía yo, no cualquier opacidad que aparece en los pulmones es una opacidad alveolar. Hagamos el ejemplo. En esta radiografía que vemos aquí, esa imagen proyectada sobre el pulmón derecho
¿Será una opacidad de tipo alveolar? Es muy simple verlo. Me pregunto, ¿parece arroz con leche? ¿O parece una nieve de coco? La respuesta es parece nieve de coco. Entonces, esa opacidad no es enfermedad del espacio aéreo, no es una enfermedad alveolar. Esta opacidad difusa que cae sobre el campo pulmonar derecho, ¿es una opacidad alveolar? Pregunta, ¿parece nieve de coco? ¿Parece algodón? ¿O parece una cortina? Fíjense ustedes que lo que parece es una cortina. Entonces es una opacidad que no traduce una enfermedad alveolar. Lo que tenemos aquí es un derrame pleural masivo. Y esta que vemos aquí, ¿qué tipo de opacidad es? Ciertamente es una opacidad de tipo alveolar, pero confinada, y es la imagen típica de una neumonía. Entonces tenemos que estas tres formas de presentación nunca las vamos a encontrar en el COVID, ni la típica neumonía, ni el derrame pleural masivo, ni la opacidad de otra naturaleza, que en este caso que veíamos se trata de una tumoración. Patrones intersticiales. ¿Por qué tenemos que hablar de los patrones intersticiales? Porque básicamente el COVID o la neumonía por COVID se va a presentar de esa manera, con un patrón intersticial, con un patrón alveolar o ambos. No son mutuamente excluyentes y generalmente el COVID empieza con un patrón intersticial que veremos y evoluciona hacia un patrón alveolar y llega finalmente en las etapas avanzadas a la lesión alveolar difusa. El patrón intersticial es uno de los temas más retadores de entender en radiología torácica y es más retador aún que lo entiendan, porque el mismo concepto, enseñarlo, porque el mismo concepto del patrón intersticial es difícil de entender. Sepan ustedes que el máximo docente radiólogo, el coronel Felson, decía que una de las máximas frustraciones que tenía era intentar enseñar el patrón intersticial. El patrón intersticial es problemático de ver porque depende de muchos factores técnicos y el modo en el que apenas podemos vislumbrar la patología intersticial tiene que ser forzosamente con la teleradiografía de tórax. Y en muchas ocasiones los pacientes nos llegan, no les alcanzamos a tomar teleradiografía de tórax. Tenemos que ver en una radiografía portátil y aquí es donde se dificulta visualizar el intersticio. Básicamente vamos a ver los patrones radiológicos. Este es probablemente el más importante, el vidrio despulido. El vidrio despulido, vemos una radiografía normal y lo comparamos con vidrio espulido. Es difícil de explicar cómo se ve, pues como vidrio espulido. Les las voy a poner más fácil. ¿Qué es el vidrio espulido? Ahí tenemos una imagen de vidrio espulido. Delante de la silueta que podemos ver atrás de ese vidrio, podemos ver perfectamente lo que hay o no. Sabemos lo que es, pero no lo podemos describir. No podemos ver detalles. No podemos ver si es una persona guapa o una persona fea. No podemos ver si es una persona joven o es una persona vieja. Sin embargo, podemos ver con los detalles, con lo que nos deja ver ese vidrio espulido, podemos tener información muy importante. ¿Por qué ese vidrio que está delante de nuestra modelo está despulido? Pues porque hay acumulación de vapor, de líquidos, de agua. Lo mismo pasa con el COVID. Tenemos esa radiografía que la vemos anormal, el experto entrenado dirá, tenemos una radiografía con vidrio espulido. Pero es difícil, es complicado lograr esa expertise. El otro patrón que tenemos es el patrón retículo nodular. El patrón retículo nodular en una radiografía, del lado derecho de ustedes verán una radiografía normal y vean ustedes cómo la del lado izquierdo está con muchas líneas, muchas opacidades lineales y muchos micropuntos. Cuando vemos eso decimos que nuestro paciente tiene un patrón intersticial y es parte de lo que vemos en el COVID, un patrón intersticial reticular. Aquí está un ejemplo típico de un paciente reticular con un patrón intersticial reticular puro.
¿Cómo es la radiología o la radiografía básica del paciente con COVID? Sin duda alguna, la radiografía tele de tórax es el estudio inicial. Puede detectar hasta el 50% de las neumonías virales. Pero las series que se han realizado, no hay una serie grande. Tenemos conviviendo con el COVID desde noviembre pasado. Las series más grandes, que son las series chinas, hablan que hasta el 30% de los pacientes con neumonía por COVID se van a presentar así, con una radiografía normal. Por ello, hay una alta frecuencia de falla diagnóstica y por lo mismo no se debería de usar la radiografía de tórax para descartar que un paciente tiene neumonía por COVID. Estas imágenes todas son de pacientes con COVID y ustedes van a encontrar desde la radiografía que es enteramente normal hasta la que tiene algunas leves opacidades. Todas estas radiografías fueron de pacientes con COVID y vean ustedes que son radiografías inespecíficas. Sin embargo, la radiografía puede ser y de ayuda para ir siguiendo la progresión de la enfermedad. No está indicada hacerla diariamente. Sin embargo, hay una correlación radiológica con los pacientes que tienen la máxima gravedad, en los cuales vamos a tener pulmones blancos, pulmones con opacidades alveolares difusas, hasta aquellos pacientes que tienen cuadros leves a moderados. Los cuadros leves probablemente no veamos nada, sea una radiografía normal, aún teniendo neumonía por COVID, pero con un cuadro clínico leve, y los cuadros que tienen cuadros moderados, los pacientes que tienen cuadros moderados. En ellos vamos a ver opacidades de tipo intersticial, que con el transcurso de los días, si agrava, puede progresar hacia la opacidad alveolar. En el paciente de extrema izquierda, que vemos los pulmones blancos, tenemos un paciente que tiene una lesión alveolar difusa o DAD, por sus siglas en inglés. Conocido es el problema, tal como en una nota periodística se reportó hace algunos días. El doctor Elizondo de la Universidad de Nuevo León, de un centro diagnóstico por allá, pretenden hacer, conociendo la deficiencia que tiene la radiografía convencional, pretenden poner una base de datos nacional en la cual se puedan cargar imágenes de todo el país y por medio de inteligencia artificial poder encontrar cuáles son las imágenes que esperamos encontrar por COVID. Tiene un gran pero, como lo dije ya, que hasta el 30% de los pacientes con neumonía por COVID se van a presentar con una radiografía enteramente normal, sobre todo aquellos pacientes que tienen cuadros leves. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es una tecnología que tenemos en Sonora, que tenemos en el país, lamentablemente no ampliamente distribuida. Nuestra respuesta, lo que ha demostrado un rendimiento diagnóstico elevado y un uso a nivel mundial en los países que nos van más adelantados en cuanto a la evolución de la enfermedad, China, Europa y Estados Unidos, es el uso de la tomografía computada. Si utilizamos la tomografía computada, podemos detectar en las fases iniciales patrones intersticiales que por radiografía convencional solo el ojo experto, y a veces ni el ojo experto, puede detectar. Hablábamos que en radiografía convencional, y lo veíamos la dificultad que es del vidrio despulido o del vidrio deslustrado. El vidrio deslustrado, aquí lo vemos, es esa opacidad que se sobrepone al espacio aéreo y que sustituye el espacio aéreo. Este vidrio deslustrado es lo primero que vamos a encontrar a los pacientes con neumonía por COVID. Y de hecho, anticipa hasta con 5 días a los hallazgos de la radiografía. Por eso es que el hallazgo y la realización por tomografía se está ocupando un lugar central. Volvemos a lo mismo. Vean ustedes en la parte superior una radiografía que realmente solo un ojo experto podría decir que tiene vidrio deslustrado, y a veces ni el ojo experto, y a veces 2 expertos pelearían.
comparado con la tomografía computada, que sin duda alguna todos, hasta el que no tiene mucha experiencia viendo tomografía, puede decir tiene vidrio despulido. Ese vidrio despulido, esa opacidad que me deja ver a través de él. A través de él puedo ver vasos sanguíneos, a través de él puedo ver bronquios, a través de él puedo ver con cierta dificultad, pero puedo ver qué hay detrás, como la imagen que tenemos como modelo. ¿Qué vamos a encontrar? Esto es un estudio mexicano del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el cual ya en base a su experiencia con más de 60 pacientes, reportan en concordancia a nivel mundial qué es lo que vamos a encontrar. Básicamente vamos a encontrar vidrio despulido que progresa hacia consolidaciones, que progresa hacia engrosamiento pleural y en algunos raros casos derrame. El doctor Franquet en el año 2011, pongo la referencia ahí, actualmente el acceso es abierto, hace una descripción de los hallazgos típicos de las neumonías virales. Y él describe lo mismo. El doctor Franquet dice, en el 50% de los pacientes la radiografía puede ser normal. Pero cuando se presentan hallazgos, en particular en tomografía, son hallazgos tempranos, que empieza con vidrio despulido periférico, que evoluciona hacia un patrón intersticial de tipo retículo nodular. Esta red que se sobrepone al vidrio despulido nos va a dar un patrón en empedrado, en un empedrado loco, dicen los norteamericanos, y posteriormente, si la enfermedad progresa, va a seguir hacia las consolidaciones. Cuando aparecen las consolidaciones, a mayor gravedad del paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente con COVID confirmado, con una radiografía de tórax prácticamente normal, pero por su cuadro clínico se hizo la tomografía. La tomografía nos muestra en la base del pulmón izquierdo, periférico y en porción declive, esa opacidad, esa ocupación alveolar leve que sustituye el espacio aéreo. Ese es vidrio despulido porque me deja ver qué hay atrás, me deja ver los bronquios, me deja ver las estructuras vasculares. Eso es un vidrio despulido y esa es una neumonía por COVID. Vean ustedes que la radiografía es completamente normal. Cuando se sobrepone el patrón intersticial de tipo reticular al vidrio despulido, vamos a tener, como dicen los norteamericanos, el crazy paving, que es el empedrado loco, un patrón de empedrado desorganizado. La inmensa mayoría de los pacientes que están viendo en las series mexicanas, en particular en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que parte de las imágenes y de la información que se está dando, que se está transmitiendo, es en base a la experiencia de ellos, llegan los pacientes con esta tomografía, con el patrón intersticial de empedrado loco, de empedrado desorganizado, con una severidad moderada. Pero cuando el cuadro evoluciona, el paciente evoluciona a los días de gravedad, más o menos al día 12, al día 15, hacia la aparición de consolidaciones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo va empezando. En los primeros 5 días de la enfermedad vamos a tener una radiografía normal, y entre el día 5 y el día 11 vamos a tener la aparición del vidrio despulido, vamos a tener la aparición, conforme la enfermedad progresa, del empedrado loco, que les digo, y posteriormente, si el paciente se agrava, vamos a tener la aparición de consolidaciones o la aparición de la lesión alveolar y la lesión pulmonar difusa. Estos son los hallazgos por tomografía que ya describí antes. Vidrio despulido, periférico, bilateral, con tendencia hacia las bases. Cuando se sobrepone al vidrio despulido engrosamiento de los septos interlobulillares, vamos a tener la aparición del empedrado desorganizado, y en este momento veremos a los pacientes con una gravedad moderada.
En esta etapa es donde se están presentando en nuestro medio, en México, la inmensa mayoría de los pacientes. Y finalmente, si progresa, a partir del día 10 más o menos, se empieza a hacer la consolidación. En este caso, no solo el intersticio está afectado, sino lo que se inundó es el alveolo. ¿De qué se inundaron los alveolos? De líquidos, moco, pus, sangre o cualquier atole. ¿Por qué sabemos que es una consolidación? Porque esa opacidad no me deja ver a través de ella. Es una neumonía formada, propiamente dicho. Parece arroz con leche. Ejemplos. Es un paciente de aquí de Hermosillo, hombre sano de 50 años de edad. Bueno, un mes antes había tenido un accidente de ciclismo y tuvo fracturas costales múltiples del lado derecho. Si ustedes se fijan, hay algo de material protésico. Que empieza con cuadro de malestar general, mialgias, fiebre, tos, disnea. Se le hace esta radiografía, que es una radiografía normal, salvo los hallazgos descritos anteriormente. Ante el cuadro decidimos hacer una tomografía. Recuerden ustedes que esta tomografía es una rebanadita de 1 milímetro. Lo que estamos viendo es 1 milímetro de pulmón. Vean ustedes cómo en la parte periférica del pulmón izquierdo empieza el vidrio despulido. Esto es un hallazgo que lo hace altamente sospechoso de que sea una neumonía por COVID, siendo que en la radiografía no se veía absolutamente nada. Otro ejemplo, una señora de 72 años de edad que inicia con un cuadro de dolor torácico y disnea. Su médico le realizó una radiografía. La radiografía es prácticamente normal, sin muchos hallazgos. Ante esto, sospechó el médico que se trataba de una tromboembolia pulmonar e indicó una angiotomografía. Lo que tenemos es la imagen de tomografía con filtro para pulmón, en el cual vemos a ambos lados la presencia de consolidaciones simétricas, bilaterales, en un sustrato de vidrio despulido altamente sugestivo de que se trate de una neumonía por COVID. Se le realizaron las pruebas de PCR y resultaron positivos para una neumonía por COVID. Fíjense ustedes nuevamente la no correlación que hay entre la radiografía de tórax y la tomografía. ¿Cuál será la estrategia entonces? Primero, ¿qué es una estrategia? Una estrategia es cuando logramos alinear nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestros anhelos con los recursos que tenemos. ¿Y qué recursos tenemos para diagnosticar el COVID? Y los tenemos aquí. Tenemos la clínica, tenemos los rayos X, tenemos la tomografía computada, no distribuida con profusión, pero tenemos tomógrafos y tenemos las pruebas de PCR. Esos son nuestros recursos. Si logramos alinearlos con nuestros anhelos y deseos, tenemos una estrategia. Cuando combinamos el PCR con la tomografía computada, tenemos una efectividad diagnóstica por arriba del 98%. La tomografía computada se acerca al 90% de sensibilidad y el PCR, por el contrario, se estima que va hasta en el 54 al 70%. ¿De qué depende esta variación en el PCR? Aquí en esta gráfica lo vemos. Es dependiente de la carga viral que se da de acuerdo a la evolución del paciente. Si tomamos el PCR muy pronto, probablemente resulte negativo. Si lo tomamos en el pico de enfermedad es cuando más altas probabilidades tenemos de que no sea productivo. Y si por el contrario lo tomamos después de una evolución de 15 días, hay más probabilidades de que el PCR nuevamente resulte negativo. Luego entonces es importante que tengamos en cuenta que la mejor estrategia es combinar el PCR con una sensibilidad de más o menos 50% con la tomografía, que se acerca al 90%. Si nosotros combinamos el PCR con la tomografía de tórax, estaremos hablando de una estrategia diagnóstica que se acerca al 97 o 98% de efectividad diagnóstica, de sensibilidad y de especificidad.
Recientemente, en la revista Radiology, los chinos publicaron su estrategia. Su estrategia es: todo paciente que llega con fiebre, le realizan tomografía computada. Si la tomografía resulta negativa, o sea normal, el paciente prácticamente es descartado. Si por el contrario, en la tomografía computada encontramos hallazgos coincidentes con la neumonía por COVID, que ustedes ya lo saben, vidrio despulido, simétrico, bilateral y periférico, presencia de el patrón de vidrio despulido sumado a engrosamiento interlobulillar que nos da el patrón en pavimento loco, en crazy paving, o consolidaciones bilaterales difusas, entonces nuestro paciente es sometido a prueba de PCR. ¿Por qué? Porque la tomografía ha demostrado mayor sensibilidad que el PCR. Por el contrario, el 7 de abril pasado, los norteamericanos publicaron su estrategia diagnóstica. Ellos, en los Estados Unidos de América, no recomiendan el uso masivo de tomografía. Son selectivos y cautos con guardar el recurso. ¿Por qué? Porque la situación es diferente. En Estados Unidos las tomografías son de alto costo. De hecho, en marzo el Colegio Americano de Radiología ni siquiera recomendaba la tomografía. Hasta el día 7 de abril, en un consenso de la Sociedad Fleschner, se hace una rectificación y ponen la tomografía como algo adicional, pero no masivo. Aquí está el resultado. Las muertes por día en China, podemos verlas que prácticamente hasta el 20 de abril se aproximan a cero. Por el contrario, las muertes hasta el 21 de abril en los Estados Unidos de América se aproximan a casi 3,000 casos diarios. Creo yo que el ejemplo y la estrategia que debemos de seguir no está hacia el norte. Conclusión. La radiografía de tórax en el paciente con neumonía por COVID tiene una alta tasa de falla diagnóstica y no debería de utilizarse para descartar que un paciente tenga la enfermedad. Sin embargo, tiene utilidad para visualizar el progreso de la enfermedad. En un principio tendremos hallazgos mínimos, tendremos patrón intersticial inespecífico, y en la medida que progresa la enfermedad de nuestro paciente, podemos llegar hasta la completa opacidad de los pulmones, cuando se desarrolla la lesión alveolar difusa. La tomografía es prioritaria. ¿En qué pacientes? En aquellos pacientes que tienen cuadros de moderados a severos, aún con una radiografía normal o que tengan una radiografía normal. La valoración, sin embargo, por imagen, la realización de tomografías de escrutinio no está indicada. ¿Por qué no está indicada la realización de tomografía de escrutinio? Porque recordemos que el 80% de los pacientes tendrán cuadros leves y tendrán cuadros que podrían ser prácticamente asintomáticos. ¿Qué hacer en nuestro contexto? Dice la misma Sociedad Fleschner, increíblemente en Estados Unidos, cuando el acceso a la tomografía computada se ha limitado, y en Estados Unidos no es porque no tienen tomógrafos, en Estados Unidos es por la situación particular de pagos y de costos de estudio. Pero en nuestro medio, que tenemos tomógrafos, pero no ampliamente distribuidos, dice, se debe de realizar radiografía. Pero en aquellos pacientes en que exista la duda, que a pesar de tener una radiografía normal y que los síntomas se empeoren, aún teniendo PCR negativo, se debe realizar la tomografía computada, porque es la tomografía computada en el momento la mejor herramienta que tenemos para el diagnóstico de la neumonía por COVID. Tiene un rendimiento diagnóstico superior a la PCR y la mejor estrategia es combinar eso, combinar la PCR con la tomografía computada. Podremos hacer diagnóstico hasta en el 97% de los pacientes. La tomografía computada nos predice hasta con 5 días de antelación
a la radiografía convencional qué pacientes van a desarrollar una neumonía por COVID y por ende nos permitiría la administración de recursos hospitalarios. Recordemos que estrategia es la alineación de nuestros anhelos y deseos y objetivos con nuestros recursos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos se deben de preservar. Por lo mismo, la tomografía no debe ser usada como una prueba de tamizaje. Ya dijimos que la sensibilidad es superior al PCR. ¿Por qué no se debe de usar como tamizaje? Porque el 80% de los pacientes van a tener cuadros leves o inclusive hasta sintomáticos. Solo se debe de realizar la tomografía computada en pacientes seleccionados. Los chinos proponen pacientes con fiebre. Aquí podemos usar, de acuerdo a las guías del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pacientes con criterios de gravedad. Ellos utilizan el SOFA como un criterio de gravedad. Sin embargo, si en la valoración inicial del paciente con sospecha de neumonía tenemos un cuadro de suficiente gravedad, aunque la radiografía sea normal, está indicada la realización de radiografía. Con esto pues concluyo mi presentación, recordándoles que quedo abierto y será un gusto compartir con ustedes inquietudes, resolver alguna pregunta o discernir en caso de que hubiera algún disenso. Quedo a sus órdenes y muchas gracias por su atención.